En este solemne domingo, la Iglesia Católica en todo el mundo celebra el misterio de la Santísima Trinidad, el único Dios que existe, el Dios que nos vino a revelar nuestro Señor Jesucristo. En la antigüedad, el nombre que tenía una persona estaba ligado directamente a la función que iba a tener en la vida. Y no solo en la vida de unos cuantos, sino en el conjunto entero del universo. Por eso también los pueblos de la Biblia tienen este cuidado en la importancia de asignar un nombre, porque no es cualquier cosa nombrar un lugar, una ciudad o una persona. Si se fijan, la misa, como todos los sacramentos y todas las oraciones de la Iglesia, se inician invocando el nombre de Dios. Decimos todos los cristianos al trazar la señal de la cruz: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí estamos nombrando al único Dios que existe y que vive eternamente en ese misterio impenetrable por nosotros, de ser Padre, de ser Hijo y Espíritu Santo. Distintas las tres personas, pero nunca tres dioses. Por eso, si se fijan en la liturgia, en las oraciones, jamás se le habla a Dios como un ustedes, sino siempre como tú, Señor, que vives eternamente como Padre, nos has enviado a tu Hijo, que nos ha dejado al Espíritu Santo. Un solo Señor, tres personas distintas, misterio que no podemos comprender del todo. Lo importante es que ese nombre, como lo dije al inicio, tiene una función principalísima en nuestras vidas. Ya toda la Biblia va hablando del nombre de Dios como una revelación que Dios hace de su infinito misterio. Miren la primera lectura: Moisés está recibiendo las tablas de la ley, pronuncia el nombre de Dios y miren lo que dice de sí mismo Dios: yo soy el Dios clemente y compasivo, paciente, misericordioso y fiel. Puras funciones de Dios hacia nosotros. Ese es el papel que para la humanidad juega Dios en este mundo: ser clemente, compasivo, paciente, misericordioso, fiel. Fíjense cuán erradas esas intenciones de tantas otras iglesias cristianas que se empeñan en encontrar en el Antiguo Testamento el nombre verdadero de Dios y terminan llamándole Jehová, Elohí, Yahvé. A final de cuentas, nombres imprecisos que significan simplemente Dios. Qué diferencia que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, fíjense en todo el Nuevo Testamento, ya aparece revelado por Él el verdadero nombre de Dios. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Si ustedes se van al final del primer evangelio en el Nuevo Testamento, Evangelio de San Mateo, aparece aquel momento en el que Jesús les dice a sus discípulos, está a punto de subir al cielo y les dice: vayan a todas las naciones y bautícenlas en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense ahorita en la segunda lectura cómo se saludaban los cristianos. Se está despidiendo San Pablo de los Corintios: la gracia y la paz estén con todos ustedes, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén, les dice, con todos ustedes. Qué importante entonces conocer, reconocer e invocar el nombre de Dios sobre nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en el Padre Nuestro a decir: santificado sea tu nombre, no estamos sino pidiéndole a Dios: hazte santo sobre nosotros, muéstranos tu santidad, tu favor, tu ayuda, tu presencia, tu misericordia. También el Nuevo Testamento cuida mucho del nombre de Jesús, porque hace de nuevo alusión a la misión o papel que tuvo Jesús entre nosotros. Sabemos que el significado de su nombre es Dios salva. Y por eso los primeros cristianos dicen: somos seguidores del nombre con mayúscula. Predicamos el nombre de Jesús. San Pablo dice: soy vivo encarcelado por el nombre. En la carta a los Filipenses nos dice San Pablo: por haber obedecido, por haber muerto por nosotros, Dios le resucitó y le dio el nombre con mayúscula que está sobre todo nombre, de manera que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Miren lo que dijo ahorita el Evangelio de San Juan: tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo, de manera que quien reconozca su nombre, yo lo reconozco como mi Salvador, será salvado por el amor del Padre. Igualmente quien lo rechace será rechazado por no haber reconocido el nombre del Hijo único de Dios. Con esto, queridos hermanos, llegamos al punto central de la solemnidad de la Santísima Trinidad, y vamos a ver que todo lo que existe se debe justamente al misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La vida misma que tenemos y la historia por la que vamos avanzando está acompañada, dominada por la providencia de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al final de la vida nos va a recibir ese misterio de amor que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un verdadero cristiano debería de saberse dirigir a Dios en ese dinamismo trinitario, sabiendo que del Padre Celestial todo proviene. Por eso dijo Jesús que su Padre era bueno, porque solamente es bueno quien da. Miren lo que nos dijo el Evangelio: tanto amó Dios al mundo que le dio, le entregó a su Hijo único. ¿Qué traía consigo este niño santo que celebramos en la Navidad, este maestro del alma a quien escuchamos en sus predicaciones, en sus enseñanzas? Todo el misterio, toda la verdad de Dios. La Iglesia y los especialistas siguen investigando, profundizando en ese misterio que no se agota nunca porque es infinito. De manera pues que, si se fijan, todas nuestras oraciones se dirigen al Padre Celestial, porque de Él viene todo lo bueno, todo lo que es santo, todo lo que es justo y noble. Fíjense, las oraciones de la Iglesia siempre se dirigen a Él
para que atendiendo la intercesión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en comunión con el Espíritu Santo, nos dé lo que pedimos. En un segundo momento, y no gradual hacia abajo, porque uno de los misterios de la Santísima Trinidad es su tremenda igualdad. No es mayor el Padre que el Hijo, ni el Hijo que el Espíritu Santo. De Jesucristo el Señor también predicamos que es Dios, y lo vimos por sus enseñanzas que no tienen defecto, por su poder sobre la enfermedad, el pecado, el maligno y la muerte, por los milagros que hizo. Él es la palabra de Dios que nos habla con verdad escrita en letras mayúsculas. Tradujo el misterio incomprensible de Dios en lenguaje humano para nosotros. Por eso se encarnó, para que viéramos cómo se vive en la verdad y en el amor, para que viéramos de cerca el misterio mismo de Dios, como lo dijo él alguna vez en este mismo evangelio, cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Felipe, tanto tiempo hace que estoy entre ustedes y aún no me conocen. Quien me ve a mí, ve al Padre Celestial. Quien ve la forma en la que les hablo, el modo en el que los trato, el amor que les tengo hasta la muerte, ahí estás viendo el misterio amoroso del Padre Celestial. Al Hijo Eterno de Dios le debemos entonces la salvación, y le debemos que se haya ido al cielo y permanezca constantemente intercediendo por nosotros ante el trono de Dios, para darnos gracias y favores que suplicamos en nuestras oraciones. Y un grandísimo favor que nos dio fue desde el cielo, después de su partida, lo celebramos el domingo pasado, habernos mandado a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, el amor de Dios que se ha quedado entre nosotros como compañero, abogado defensor, como consolador contra las argucias y tentaciones del maligno. También al Espíritu Santo hay que saberlo invocar para que nos introduzca el misterio de la Trinidad, para que disponga nuestro corazón para la oración, para la verdad, para las decisiones que hay que tomar. Fíjense entonces cómo esa sería la verdadera espiritualidad de un buen cristiano. Dicen los teólogos, hay cristianos que por sentirse mayores dicen: yo nada más ahí con mi tatita Dios. Hay cristianos que por sentirse jóvenes y rebeldes se identifican con Jesús, que también se rebeló y fue tratado injustamente. Hay cristianos intimistas que en su interior dicen: yo solo me entiendo con el Espíritu Santo y lo siento en mi interior. Error los tres. Un buen cristiano tiene que saber tratar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Si lo quieren ver de una manera muy sintética pero profunda, al Padre le debemos todo y a Él le pedimos todo. Todo lo bueno, incluida la vida, yo mismo y mis seres queridos, la vida eterna, la salvación, viene del Padre Celestial. Al Hijo le debemos haber realizado efectivamente en esta historia la salvación, con acciones, con palabras, con su obediencia, con la gracia que nos dejó, con la fundación de la iglesia. Al Espíritu Santo le debemos la santificación que está operando continuamente en nosotros, el que nos está haciendo buenos, el que nos va preparando en la vida para llegar a encontrarnos un día con la Trinidad Santísima de Dios, es la persona del Espíritu Santo. De manera que ya ubicando así
el misterio de las tres personas en la unidad de la Trinidad, puede un buen cristiano ir aprendiendo a tratar con Dios en estas tres formas distintas y tremendamente unidas, complementarias del misterio del único Dios. Que también nosotros pronunciemos sobre nosotros el nombre de Dios, que cuando inauguremos una misa y la concluyamos, recordemos, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, justamente porque reconocemos que ese es el misterio de Dios, aunque no lo comprendamos del todo, pero cómo tiene sentido para nuestra vida. Que con esa confianza, con esa veneración y con ese deseo de entrar cada vez más en comunión con el Dios Trinitario, nos dirijamos a Dios siempre que oremos, siempre que participemos de los sacramentos. Con esto en mente vamos a dirigirnos a ese único Dios que existe en tres personas distintas para presentarle nuestras necesidades. Pongámonos de pie.